Pensamos a diario en vivir mejor, en vivir bien o en el buen vivir. Los que ya lo lograron se entusiasman con la idea de seguir avanzando al infinito. Los que no, quizás imaginan esa posibilidad en un futuro inmediato. Tal vez existan quienes nunca lo puedan lograr y se quedan a mitad de camino, y otros ni siquiera puedan estar en el punto de largada. Ocurrió siempre, en la línea del tiempo histórico se reconocen sus marcas. ¿Pero qué es el buen vivir? ¿El progreso económico para mejorar las condiciones materiales individuales? ¿El progreso económico para el bienestar general, no ya de una sociedad sino de la humanidad toda? ¿Tiene límites ese buen vivir? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Y bajo qué condiciones se genera? Algunas de las respuestas las podemos encontrar en la filosofía, otras en la economía, otras en la religión, cuando no en la cultura lisa y llana. Quien más, quien menos, alguna vez en una charla de café con un amigo, en la mesa familiar o en el mitin político se lo ha preguntado. Buen vivir es un término que ha acuñado la posición político-ideológica de Álvaro García Linera, que es el vicepresidente de Bolivia, el presidente Evo Morales. Un término que lo rescata de las culturas aymara y de los pueblos originarios y campesinos de Bolivia, no de la Santa Cruz de la Sierra, que es la parte más conservadora, más liberal, sino del interior. Y tiene que ver con esta cuestión de poner en tensión la lógica del capitalismo. Y en ese sentido me parece que es un acierto y un mensaje interesante desde un rincón muy chico de la América del Sur, como es Bolivia, un país que ha sido siempre marginado desde la lectura política, desde la lectura social, porque es un país minoritario, porque es un país lleno y poblado de campesinos e de indígenas, y pareciera ser que la cultura de la negritud quedara al margen. Linera, junto con Evo, han rescatado esa lectura del vínculo del hombre con la naturaleza, sin despreciar los avances de la tecnología ni de la producción que hace el capitalismo moderno. La sociedad de consumo plantea grandes desafíos que en el fondo son discutidos desde la filosofía y la filosofía política. El ser y el tener, como dos categorías separadas que se unifican para establecer que somos a partir de lo que tenemos. Es decir, ser es tener, y una lógica que se profundiza, crear la necesidad de un bien material para luego fabricarlo y ofrecerlo en el mercado. El capitalismo propone una alternativa y una lógica de construcción de la felicidad que está centrada en el tener. En cambio, la idea del buen vivir que rescatan el pueblo boliviano y se traslada en algunas fronteras de algunos otros países del interior de la América Grande, de la patria nuestra, como una centralidad del ser más que del tener. Y es una lógica bastante interesante porque en ese ser el vínculo fundamental es con la tierra, con la naturaleza, y en el respeto a esa naturaleza, en el respeto a esa tierra, está la centralidad del buen vivir. El capitalismo nos ha acostumbrado a que uno es en la medida en que tiene. Y el buen vivir, la idea del buen vivir, o del vivir bien, como dicen también ellos, se centra más en el estar en armonía y en contacto con la naturaleza, incluyendo al hombre dentro de la naturaleza, ¿no? Entonces, una convivencia social mucho más sociable de la que plantea el capitalismo, que es mucho más individual, que nos engaña con la idea de la comunidad a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Si uno puede estar en contacto con el mundo a través de los correos electrónicos, a través de las redes sociales, pero en realidad ese contacto es vacuo, es un contacto esporádico, que no es comprometido, que no tiene ninguna afiliación con lo humano. Y en cambio, esta posición rescataría más esta idea del acercamiento, del contacto físico y emocional,
Y es una lectura sociológica muy interesante que desafía a una lógica que realmente va camino a la autodestrucción.